Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron? ¿Todo en orden, jóvenes? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Paula. ¿Todo bien, Paula? Todo en orden, ahí vamos, ahí vamos. Erika Marena, permítanme un segundo. ¿Cómo está, Jazmín? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Estaba bien dormida, va? No, ¿No? Ah, ok. ¿Es la primera clase o ya tenían otras ahorita en la mañana? Bueno, ya nada más estoy terminando de aceptarlos a todos. Ahora sí. ¿Cómo van, jóvenes, con sus tareas? ¿Cómo se han sentido? ¿Todo bien? ¿La llevan todos? Sí, todo bien. Qué Sí, bueno. profe, todo bien. No, qué bueno, me da gusto. Ahorita es la materia de geografía. La clase pasada estábamos viendo Baja California Norte. De hecho, te platiqué una pequeña historia de lo que es Baja California Norte y luego vimos dónde estaba ubicado y luego vimos su capital, vimos su línea costera, los municipios, los litorales marítimos, vimos la población, vimos el porcentaje total del país, vimos el total de hectáreas y bueno, vimos lo que eran las ciudades importantes. Las ciudades importantes pues viene siendo lo que es Tijuana. A Tijuana le llamaban la tía Juana. Ahorita les voy a platicar una historia de eso de la tía Juana. También existió lo que es Mexicali. Bueno, no existió, existe Mexicali. Caléxico, que es Estados Unidos, está Ensenada, Tecate, Rosarito, San Quintín, San Felipe, Bahía de Los Ángeles. Ahora bien, vamos a ver por qué se le llama a Tijuana la tía Juana. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, profe. Aquí hay una breve historia. Por decir de cómo se llama, espérenme un segundito. De un rancho
que de hecho se llamaba Tía Juana, bueno, Tilluán, y de ahí sale el nombre de Tía Juana. Por decir, la franja fronteriza norte de México ha experimentado uno de los crecimientos poblacionales más significativos e interesantes del país durante el presente siglo. En términos estrictamente demográficos, las magnitudes y los cambios de este crecimiento se explican casi en su totalidad por los impactos que ha tenido la intensa migración hacia la zona del interior del país. Tijuana ha sido el ejemplo más extraordinario de la historia demográfica contemporánea de la frontera norte. El presente viene siendo un ensayo sobre el desarrollo económico, social y demográfico de este importante centro urbano, nacional y fronterizo durante el presente siglo. Su intención es doble. Por un lado, comprender el cambio demográfico general de Tijuana a la luz de un contexto de desarrollo socioeconómico singular en la vida nacional y en donde se destacan su estrecha dependencia con Estados Unidos y la prolífera creación de programas federales encaminados a integrar la economía fronteriza con la nacional. Por otro lado, introducir al lector no especializado en la problemática de la región fronteriza, México, Estados Unidos. Pero espérenme. La historia de Tijuana tiene sus raíces en la época prehispánica, cuando la región... Ya no tengo nada, no. ¿Ya no? Ahí va. Ok. Fue ocupada por indígenas que sobrevivieron hasta la primera mitad del siglo XIX. La vida de estos primeros habitantes se vio transformada por la llegada de los españoles durante la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí pretendemos hacer una síntesis del proceso que se dio en la ocupación de la tierra a partir del siglo XIX, con la formación del rancho de Tijuana y el surgimiento de otros ranchos que incrementaron su población. Por otra parte, se identifican cuáles fueron las primeras familias que se asentaron en el Valle de Tijuana y se enfatizan las noticias relacionadas con sus actores que originaron la formación del pueblo de Tijuana en 1889. Tijuana estaba habitada por algunas familias indígenas diseminadas a lo largo del valle, mismas que fueron atendidas espiritualmente por los religiosos franciscanos de la misión de San Diego, fundada en 1769 por Fray Junípero Serra. En este lugar se fundó también un presidio para atender las necesidades de vigilancia y defensa. La ranchería de la Tía Juana colindaba con la misión de San Miguel, fundada en 1787. Esta misión fue administrada por el padre Félix Caballero durante varios años y llegó a tener una población de 300 habitantes indígenas.
rodeada de numerosas y bárbara gentilidad, dispersa en varias tribus que reunidas puede ascender al número de 1000 armas. Los libros de registro de las misiones aportan información importante. Tenemos que la iglesia de San Diego, Fray Fernando Martín III, bautizó el 1 de noviembre de 1818 a la indígena María Francisca de 20 años, siendo sus padrinos don Santiago Argüello Alférez del Presidio y su esposa María del Pilar Ortega, los protagonistas de esta historia. Por otra parte, el 5 de diciembre de 1832, en el libro de confirmaciones de la referida misión y según la lista de párvulos y párvulas de gente de razón del Presidio de San Diego, el padre José Mariano Sosa confirmó a Francisco Ramón, Luis Antonio, Ignacio, José Antonio y María Antonia Argüello Ortega, hijos de Santiago Argüello y María del Pilar Ortega. La historia de los pioneros inicia con Santiago Argüello, 1792-1862, quien en 1817 empezó a traer grande ganado desde la misión de San Diego a esta tierra. Viendo su potencial, solicitó se le otorgara esta tierra en recompensa por sus servicios como soldado en el Presidio de San Diego, quien le fue concedida en 1829. En 1833, Santiago Emigidio Argüello, hijo mayor de don Santiago, solicitó los terrenos adyacentes al rancho de Tijuana, que colindaban con el mar, siendo concedidos por el gobernador José Figueroa, lo que fortaleció la presencia de la familia Argüello. En la región, Santiago E. Argüello se casó con Guadalupe Estudillo, hija de José Antonio Estudillo. La familia de los Argüello se estableció posteriormente entre los ranchos de Tijuana, La Punta y San Diego. La importancia que adquirió Santiago Argüello dentro de la comunidad se observa en el hecho de que para 1836 fungía como alcalde del pueblo de San Diego. Entre los regidores figuraban Juan María Marrón y Manuel Machado, quienes también se establecieron con sus familias en ranchos cercanos. Otras noticias sobre la familia Argüello que encontramos en los libros eclesiásticos es el registro del padre misionero apostólico J. Croston Colvin, de la siguiente acta: el día 8 de julio de 1851, en el cementerio de este pueblo, dice sepultura eclesiástico a Josefa Zamorano, soltera de edad de 16 años, recibió los santos sacramentos en el rancho de la Tía Juana. María Josefa Zamorano era hija de Agustín Zamorano y de María Luisa Argüello, hija de don Santiago, que vivía en San Diego y pasaban temporadas en su rancho de Tijuana. La información sobre esta época es escasa, pero tenemos algunos reportes de población que nos ayudan a seguir el proceso de crecimiento de esta pequeña comunidad que era Tijuana. Así observamos que Manuel Castro, en 1851, mandó un informe que contenía el derrotero desde San José del Cabo a la línea internacional. En este recorrido encontró unos cuantos habitantes,
15 en Guadalupe, 5 en Santa Rosa, 40 en el pueblo de San Miguel, 25 en El Descanso, 10 en Rosarito y 20 en la Tía Juana. Para 1858, José Matías Moreno halló que habitaban en la frontera 497 personas entre hombres, mujeres y niños. El rancho de Tía Juana lo encontró ocupado por 9 hombres, 4 mujeres y 5 niños y 4 indios mansos, que sumaban 22 personas, lo cual significa un ligero aumento. En este mismo año, Tía Juana fue escenario del paso de las fuerzas filibústeras de William Walker en su ida a San Diego, perseguidos por el héroe baja californiano Antonio María Meléndez. En mayo de 1854, durante esta época se nombraron jueces auxiliares. Así se nombró a don Santiago Argüello como juez de Tijuana, a Joaquín Machado en Rosarito, Andrés Pérez Vidal en la Misión Vieja, José María Bandini en Guadalupe, entre otros. En 1864 encontramos nuevas autoridades. Cecilio Cérega, subjefe político del Partido Norte, nombró a José María Bandini juez local de Tijuana y a Joaquín Machado y Lino López, comisarios de policía de dicha jurisdicción. Para la jurisdicción de la Misión Vieja, nombró a Felipe Crosswhite como juez local y a Rafael Serrano y Rafael Félix, comisarios de policía, lo que demuestra que residían en el lugar. La población de la zona fue aumentando en forma paulatina. En el área de Tijuana se registraron 55 nacimientos de 1860 a 1900, siendo el primero de ellos en el Zaata Bandini Argüello, hija de José María Bandini y Teresa Argüello, que nació el 14 de noviembre de 1860. Don Miguel Clemente Rojo, en sus apuntes de 1872, menciona el rancho de Tijuana, que está poblado por la familia del finado don Santiago Argüello, que se compone de 4 hombres, 3 mujeres, 6 niños y 7 niñas. Tiene 900 reses y 500 bestias, caballares. Los títulos fueron confirmados por el Supremo Gobierno en número de 6 lenguas. 17 el 14 de marzo de 1873, en que se registra el nacimiento de José de los Ángeles Salazar en el rancho Tijuana. En el libro de matrimonio de la Misión de San Diego aparece solo un matrimonio, efectuado en el centro Colorado por el padre Antonio Ubach, entre Antonio García Valenzuela y Juana Murillo Armas, el 5 de mayo de 1875. De 1870 a 1900 se registraron 9 matrimonios, correspondiendo el primero a Nepomuceno Espinosa y Nieves Zapata, casados en el rancho Cueros del Venado, el 18 de noviembre de 1869. El 21 de enero de 1870, el carpintero inglés José Upton se casó con María Luisa Robles en la casa de Ignacio Argüello en el rancho de la Tía Juana. También se encontraron 15 defunciones en el área de Tijuana de 1867 a 1900, siendo la primera registrada la de Francisco Duarte Salgado en el rancho Cueros de Venado el 24 de noviembre de 1867. Posteriormente, el 22 de abril de 1883, falleció en Tijuana José Ramón Rodríguez Osuna.
En 1879 los terrenos del rancho de Tijuana colindaban con los de Lino López, Jesús María Machado, 1825, y los de Joaquín Machado, 1820. En Rosarito, en 1832, había muerto don Santiago Argüello, propietario original de este rancho, y a partir de su muerte su esposa doña Pilar Argüello, junto con sus hijos, se ocuparon de la atención del rancho. Manuel Sánchez Facio escribió en 1887 sobre la tenencia de la tierra, mencionando a los propietarios afectados como Higinio Tortolero en 1877 por el terreno de Jacumé, Tomasa Duarte, por las Peñitas Juan Ignacio Alvarado, por el Florio 2.500 hectáreas y Silviano Preciado por Poza del Encino en la misma extensión. En 1888, un reportero norteamericano escribió que hay más cantinas en Tijuana que edificios, y para 1893 la fisonomía del pueblo de Tijuana había cambiado de acuerdo al testimonio de Juan M. Zambrano, visitador de aduanas, quien escribió: en esta congregación no se encuentran más casas de comercio que las de Jorge LBS alemana y las de Juan Arroyo mexicana. Ambos giros se abastecen de los mercados de San Diego y Los Ángeles. Y sobre el poblado mencionó que la congregación se forma de 257 habitantes, albergándose en 52 pequeñas habitaciones de madera. Los habitantes se dedican al cultivo de pequeñas tierras de temporal, en las que siembran cebada y algo de maíz. Algunos pocos se dedican también a la cría de ganado caballar, vacuno y lanar. Los terrenos son demasiado veraces sin la inclemencia de la zona caliente. Pero la falta de brazos, la incuria y abandono de los pocos poseedores de terrenos en esta pequeña demarcación, que quizá por no tener sus títulos de propiedad reconocidos y en debida forma no se prestan a venderlos ni aún arrendarlos, motivo por el cual esta región no puede progresar. Debido también a la indolencia de la mayoría de sus habitantes. Otra fuente que identifica a quienes fueron los primeros habitantes de Tijuana en el siglo XIX es el Archivo Parroquial de Ensenada, que conserva los libros de bautizos, de donde elaboramos el siguiente cuadro. Y ya, eso es lo más importante de lo de la tía Juana. Ahora bien, vamos a ver la zona ecológica es 100% árido, matorral, xerófilo o desierto. ¿Por qué? Porque es muy extremoso. Hace mucho frío, hace mucho calor en verano y también hace mucho frío en invierno. La arqueología. San Quintín, pinturas rupestres, que las pinturas rupestres lo vimos en los pueblos mágicos. La artesanía, ellos ocupaban mucho lo que era la alfarería, la madera, el vidrio, el corcho y los textiles. Los museos, está el Museo de Estado que está en Mexicali, el Museo Universitario de Baja California, que también está en Mexicali, el Museo Histórico Regional, que es el cuartel de la compañía fija,
que está en Ensenada, el Museo de Cera, que se encuentra en Tijuana, el Museo Sol del Niño, que se encuentra en Mexicali, el Museo Comunitario del Valle de Guadalupe, que se encuentra en Ensenada, y el Centro Cultural Tijuana, pues está en Tijuana. Entre los atractivos turísticos tenemos lo que es el Observatorio Astronómico de la UNAM, en San Pedro Mártir. También están las misiones jesuitas, San Borja, Valle de Santo Tomás, la fabricación de vino, la bufadora, que es que el agua pasa por una oquedad en un arrecife, y el balneario en San Felipe. La fauna. En la fauna podemos tener iguanas, serpientes, arácnidos, escorpiones y aves. Entre las ferias o fiestas importantes está la feria en agosto y septiembre, que es la feria del tequila. La gastronomía es su sopa de aleta de tiburón, tortas de camarón fresco al estilo peninsular. Sus bebidas regionales pues viene siendo los vinos de mesa. Los parques nacionales es la Constitución de 1857, que es la Sierra de Juárez, el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir y el Santuario de la Ballena Gris. Ahora bien, les voy a compartir mi pantalla para que veamos un pequeño video de cómo se llama, del estado de Baja California. A ver. ¿Sí se alcanza a ver, jóvenes? Sí. Ok.